Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicuelos y chicuelas, dependiendo de cuándo veáis la sesión. Hoy empezamos la unidad 3 de segundo de la ESO del libro Oxford Genius. Empezamos como siempre con la lectura, porque ya he dicho varias veces que para mí la comprensión lectora es muy importante. Y no sé si lo haréis o no lo haréis con vuestro profe o vuestra profe, pero conmigo sí, ¿vale? Vamos a empezar con la lectura de la unidad 3, páginas 50, 51, 52 y 53. Bueno, realmente son 52 y 53. Perdón, 51 y 52. La 53 es tarea. La 50, bueno, vamos a verlo. La 50 es el principio de la lección, donde empieza que te dicen lo que se va a ver, etcétera, etcétera. Y la 51 ya sí es cuando empieza la lectura, aquí. Como siempre, ya sabéis que no voy a poner la lectura en pantalla. Coged vuestro librito, iros a la página y empezamos a leer. En la página 51, el título ya es curioso, 28 igual a 1 más 2 más 4 más 7 más 14. Luego en las preguntas nos desvelan el misterio y nos dicen, hablan de este título. Vamos a leer. Ruth y yo íbamos a visitar al profesor una vez cada mes o cada dos. Los domingos por la mañana preparábamos bocadillos, los metía en una cesta y nos subíamos al autobús. Hablábamos un buen rato en la sala y salíamos a la terraza para comer juntos. Los días apacibles, el profesor y Ruth peloteaban en el césped del jardín delantero. Después tomábamos el té, charlábamos y nos despedíamos de él para llegar a tiempo para el autobús de las 13:50 horas. Me paro. Hemos acabado un párrafo, recuerdo lo que he leído, sí, alguien, dos que van a ver a un profesor, uno se llama Ruth y poco más. Sigo. Segundo párrafo. De tal manera y durante varios años continuaron nuestras visitas hasta que el profesor murió. Ruth cursó la secundaria y siguió jugando al béisbol como segunda base hasta que se lesionó la rodilla en la universidad. Durante ese tiempo yo siempre seguí siendo asistente en la agencia Akebono. Ruth, para el profesor, siempre era el niño al que debía proteger, incluso cuando llegó a la edad de llevar la barba descuidada y medía un palmo más que yo. Ruth le ofrecía la cabeza, medio inclinado, para que el profesor, que ya no podía llegar a la gorra de los Tigers por mucho que alargara el brazo, pudiera despeinarle el pelo a su gusto. Aquí ya me paro, porque punto y aparte, ya nos empieza a desvelar que parece que es una madre y un hijo, porque la madre es la que prepara los bocadillos, pero es una mujer, ¿no? Que van a ver a un profesor que está bastante malito, o sea, que es muy mayor y que, bueno, que al final termina muriendo. El estilo de la americana del profesor no cambió. Simplemente las notas que cubrían la americana fueron volviéndose inútiles y se fueron cayendo una tras otra. La nota que había escrito y vuelto a sujetar tantas veces, mi memoria solo dura 80 minutos, ya se había caído no sé cuándo. Quedaba solo el imperdible, y la nota con mi caricatura dibujada y el signo de la raíz cuadrada se había decolorado, secado y caído a pedacitos. El símbolo que la sustituía era el cromo de béisbol que colgaba de su cuello. Era el cromo especial de Natsu que le habíamos regalado. Cuando lo vi por primera vez, pensé que era una tarjeta de identidad necesaria para entrar y salir del centro. Y en el fondo podría decirse que era exactamente una tarjeta de identidad, pues identificaba realmente al profesor. En el pasillo que quedaba a contraluz era la oscilación del cromo que llevaba en el cuello, lo que me indicaba que era el profesor quien venía caminando hacia la sala de visitas. Por otro lado, también Ruth llevaba sin falta el guante que le había regalado el profesor. Pelotear con el profesor era como un torpe juego infantil, y sin embargo los dos se lo pasaban estupendamente. Ruth lanzaba allí donde el profesor era capaz de recibir más fácilmente y podía capturar cualquier pelota, hasta las más sorprendentes. Aunque llegó el momento en que el guante se le quedó demasiado pequeño. Ruth siguió utilizándolo, diciendo que para una segunda base era mejor algo ajustado porque permitía pasar la pelota rápidamente. Ya había perdido su color, el borde se había gastado y se había borrado la marca de la etiqueta, pero aguantaba todavía sin desmerecer, punto y seguido. Lo siento, pero la vista lo tengo aquí abajo, me lo voy a tener que poner aquí al lado para verlo bien. Solo pasándole la punta de los dedos se dibujaba en él el perfil de la mano de Ruth. El cuero desgastado, que había recibido innumerables pelotas, inspiraba hasta algo de respeto.
La última visita fue el otoño en que Ruth cumplió 22 años. ¿Sabes que todos los números primos excepto el 2 se pueden clasificar en dos grupos? Pasó la página. El profesor, sentado en un sillón donde daba bien el sol, tenía agarrado el lápiz del 4B. No había nadie excepto nosotros en la sala y se percibían lejanos los pasos de las personas que pasaban por el pasillo de cuando en cuando. Solo me llegaba distintamente al oído la voz del profesor. Tomando n como número natural, pertenece a uno de los dos tipos, 4n más 1 o bien 4n menos 1. ¿Se pueden dividir la infinitud de números primos en solo dos grupos? Estaba completamente admirada. Las fórmulas que nacían del lápiz 4B eran siempre sencillas y, sin embargo, lo que significaban era enorme. Por ejemplo, el 13 es 4 por 3 más 1, contestó Ruth. Correcto. Y si es el 19, pues es 4 por 5 menos 1. Realmente estupendo. Asintió muy feliz el profesor con la cabeza. La felicidad del profesor no era nunca proporcional a la dificultad del cálculo. Por muy sencillo que fuera el cálculo, la alegría venía de poder compartirlo. Ruth ha aprobado unas oposiciones para profesores de secundaria. Será profesor de matemáticas a partir de la primavera del año siguiente. Se lo comuniqué al profesor con orgullo. Este se levantó e intentó abrazarle. Sus brazos eran frágiles y temblaban. Ruth cogió aquellos brazos y los acercó a sus hombros. En el pecho del profesor se agitaba el cromo de Natsu. El fondo era oscuro, los espectadores y también el marcador estaban sumidos en la oscuridad. Solo se veía surgir entre la luz a Enatsu. Era el momento en el que justamente bajaba la mano izquierda tras lanzar. El pie derecho, plantado firmemente en tierra, los ojos bajo la visera, contemplaban la pelota que iba a ser absorbida por el guante receptor. La nube de polvo que flotaba levemente aún sobre el montículo revelaba la fuerza con que había sido lanzada la pelota. Era Enatsu lanzando la pelota más rápida de su vida. A través del hombro del uniforme con rayas verticales se veía el dorsal, el número perfecto, el 28. Bueno, pues ya hemos acabado la lectura. Vamos a empezar con los ejercicios de la página 52. Los primeros son comprensión global e interpretación del texto. Escucha con atención y lee el fragmento de La fórmula preferida del profesor, una novela de la autora japonesa Yoko Ogawa. ¿Qué relación crees que existe entre Ruth, su madre, y el profesor? Ahí podréis tener varias opiniones. Hombre, parece ser que Ruth fue un alumno o era un alumno de este profesor y él y su madre pues le tenían mucho cariño. ¿Tenían algún parentesco familiar? No lo dice, no parece. Parece simplemente que le visitaban porque eran amigos, tenían bastante amistad, pero realmente no nos dice lo contrario, ¿eh? Especifica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o son falsas y copia las frases del texto que te han permitido contestar. Ruth y su madre iban a visitar al profesor a casa de este. Pues es otra cosa que no nos lo aseguran, pero podremos deducir que... No lo tengo aquí, pero sí... en algún momento del texto siempre te dice que sala de visitas. Sí, yo creo que lo puse por... Mira, a ver si esto. En el pasillo que quedaba contra luz, la oscilación del cromo, quien venía caminando hacia la sala de visitas. Solo esa frase, esa pequeña oración es la que... es que siempre digo frase y es oración. Acordaos, creo que lo hemos visto. Los enunciados oracionales y los no oracionales. Aprovecho y lo meto. Una cuña, ¿eh? En cuanto haya un verbo ya es oracional, no es una frase, es una oración, pero bueno. Pues eso, si tiene una sala de visitas debe ser una residencia de ancianos o un hospital o algo, ¿vale? Pero ya no es la casa del profesor, que podía ser en el primer texto, que era que iba a visitarlos y que estaban en el jardín y tal y cual. Pero ya cuando hablan de sala de visitas, yo pondría falso por ese matiz de sala de visitas. Las visitas de madre e hijo al profesor se prolongaron un año. Error también, porque por aquí pone durante varios años continuaron nuestras visitas. Entonces no es un año, son varios años. Y Ruth llevaba siempre consigo un regalo del profesor. Eso ya sabéis que no me gusta haceros todo, pero bueno, acordaos de que hablaba por ahí de que llevaba...
un guante siempre, ¿vale? Siempre, aunque se le quedaba pequeño, llevaba un guante. Que le había regalado el profesor. Tercera pregunta. Ruth y el profesor comparten la afición a un determinado deporte. ¿De cuál se trata? Hombre, si ese no lo supiéramos por cualquier, yo qué sé, casualidad, pues tenéis unos dibujitos en la página siguiente perfectos. No obstante, ¡ting! Aquí está en amarillito de lo que están hablando continuamente. En cuanto hablan del segundo base, del guante para recibir, y luego el dibujito, por supuesto. Siguiente página, que ya es la 53, esta de aquí. ¿Qué lleva el profesor prendido en la chaqueta? Trata de explicar su sentido. ¿Os acordáis de lo que llevaba prendido en su chaqueta? Mira, el cromo que llevaba en el cuello me indicaba. El cuello se refiere allí en la chaqueta, era un cromo, además que luego te lo pone más abajo que lo llevaba en la chaqueta, ¿eh? No sé dónde por aquí, pero sí que pone en la chaqueta, es el cromo que llevaba. Y explica su sentido. Hay el sentido que le queráis dar cada uno. Yo a mi juicio, por supuesto, es que este hombre era un gran aficionado al béisbol, que le gustaba mucho a este jugador y sobre todo el cariño que tenía a Ruth, y Ruth se lo había regalado, entonces lo llevaba siempre con él. 5. ¿Qué edad tiene y a qué se dedica Ruth el último día que ve al profesor? ¿Ha influido este en la vocación del chico? Justifica tu respuesta. Pues realmente no nos dice exactamente la fecha, la edad, pero sí dice que el profesor murió. Después Ruth cursó la secundaria. La secundaria empezáis con 12, 13 añitos. Pues puede ser eso, 11, 12, a mi juicio, en mi opinión, ¿eh? Luego sí que habla que hace la carrera, pero se supone que el profesor muere antes. Y que se ha influido la vocación, en la vocación del chico, sí, pero por favor no os fijéis en el béisbol, que también ha influido en sus hobbies. E incluso dice por aquí que ¿ves? Fue jugador en segunda base hasta que se lesionó, sí, pero ¿en qué le influyó más? ¿En qué le influyó más? En que está claro que el profe era profe de matemáticas por el título, por todo lo que le dice, porque habla de las raíces cuadradas, porque habla de los números perfectos. Y él, Ruth, ¿qué se hizo? Será profesor de matemáticas a partir de la primera, porque aprobó una oposición. Por supuesto que le ha influido mucho en la vocación, tanto en el béisbol como en las matemáticas. Explica la afirmación, ejercicio 6, de que todos los números primos pueden dividirse en dos grupos y pon ejemplos. Hombre, mira que lo verde es donde te lo está explicando este hombre, hasta con sus ejemplos y todo, ¿eh? Te dice, no soy de mates, soy de lengua, pero te dice perfectamente que pueden ser dos grupos. O bien este primero, 4n, o 4 por el número que sea más 1, o en el otro, 4 por el número menos 1. Y te ponen el ejemplo. El 13, sí, porque es 4 por 3 más 1. 4 por 3, 12 más 1, 13. Acordad que primero el orden de las operaciones es primero la multiplicación y división y después suma y resta, que algo de mates sé un poquito. Y dice, y otro, y el 19, sí, porque es 4 por 5, 20, menos 1, 19. O sea que ahí mismo nos están diciendo los dos grupos y nos dan dos ejemplos, nos lo están diciendo. Luego, el 7. ¿Cuál de las siguientes ilustraciones refleja mejor el cromo de Enatsu? Pues está claro que aquí abajo hay una gran descripción, esto, desde el fondo. El fondo era oscuro, te estás describiendo el cromo. Pues echad un vistacito. Lo primero, si está lanzando con la izquierda y el pie derecho lo tiene plantado, es el B, el C o el D. Por ahí te dice también que tiene una visera, es decir, una gorra. Anulamos el D, el B o el C. Y por último te dice que se le ve este número, el 28. Por lo tanto ya nos han dicho cuál es. ¿Cuál es? Lo tengo señaladito ahí en rojo, pero vosotros sois muy listos y lo hacéis solitos. Ejercicio 8. Averigua qué es, en matemáticas, un número perfecto y trata de explicar la fórmula que sirve de título al texto y la frase con la que éste concluye. Vamos a ver. Voy a ser realista
no sabía lo que era un número perfecto, lo siento, a lo mejor lo estudié cuando hice magisterio, pero ya lo tenía olvidado. Entonces, ¿qué he hecho? Ayudarme del chat GPT. ¡Ping! ¿Qué es un número perfecto? Le he puesto aquí. Y me lo ha contestado y entonces ya sí lo entiendo. Lo que estaba diciendo el hombre. Pero vamos, un número perfecto porque sus divisores, ¿os recordáis las reglas de los divisores? Por ejemplo, un número par es siempre divisible por 2, para que sea divisible por 3 la suma de sus cifras tiene que ser 3 o múltiplo de 3, y esas cositas, para que sea divisible por 5 tienen que acabar en 5 o en 0, de todo eso me acuerdo yo, me imagino que vosotros os acordaréis de más. Pues bueno, por ejemplo, el 6, ¿cuáles son los divisibles por 6? 1 siempre, porque es de todos, 2 y 3. Luego ya no más. Y si sumáis estos, 3 y 2, 5 y 1, 6. Anda, cuando sus divisibles, o divisores, perdón, la suma de sus divisores dan ese número, es cuando llaman un número perfecto. Te ponen otro ejemplo, el 28. El 28, por el 1 siempre, por el 2 sí porque es número par, por el 4 también porque las dos últimas cifras es divisible por 4, por el 7 lo mismo y por 14 es la mitad, así que también. Vale, y lo sumáis 1 y 2, 3 y 4, 7 y 7, 14, 14, 28. Y ese es el número. Esos son los números perfectos. Y por eso en el texto, el título, si os acordáis, es 28 igual a 1 más 2 más 4 más 7 más 14, que al principio no lo entendíamos, pero sabiendo que eso es lo que es un número perfecto, 1 y 2, 3 y 4, 7 y 7, 14 y 14, 28, si además nos vamos al final, que el jugador llevaba el número 28 y dice el número perfecto, el 28. Esa es la relación que existen, de que nos están hablando y explicando lo que es un número perfecto, ¿vale? Sigamos. 9. A partir de tus respuestas a las actividades 1 a 8, redacta un resumen del contenido de la lectura. Venga, chicos, un resumen breve, pero más o menos lo hemos dicho ya, ¿eh? Reflexión sobre el contenido y la forma. ¿Quién cuenta la historia de Ruth y el profesor? Lo podéis leer en cualquier momento. Vamos al principio del todo. Ruth y yo íbamos a visitar. Lo que ya me está dejando claro esto es que quien lo cuenta forma parte, es un personaje. Vive toda la situación, porque el niño y yo vamos a visitar al profesor, no es una persona que te lo cuente desde fuera, es un personaje. A mi juicio, la madre de Ruth, porque era la que llevaba los bocadillos, luego la que quería contar al profesor que su hijo Ruth había aprobado una posición. A mi juicio, es la madre, ¿de acuerdo? Aunque creo que no lo pone expresamente o no lo recuerdo. Repasa las clases de narrador y especifica de qué tipo es el narrador, de qué tipo hemos dicho que será, vamos a dejarlo solo, en primera o tercera, de cuál será, si él es un personaje, si está viviendo la acción, si lo cuenta en yo, primera del singular o íbamos, primera del plural. Acordaos que te puedes fijar en verbos, pero sobre todo, si el que lo cuenta es un personaje, está dentro de la acción. Eso va a ser en primera persona, siempre. 11. El fragmento es narrativo. Mira, esto está bien porque nos va a recordar las 3 modalidades textuales que vimos en la unidad pasada y nos da una especie de avance a lo que vamos a estudiar en esta. Es narrativo. Narración era cuando nos contaba, de verdad, nos cuenta un poco una historia de un chico y su madre que van a ver a un profesor, que muere el profesor, pero se querían mucho, y el chico se juega al béisbol, pero luego se lesiona y se hace profe de mates, ¿vale? Pero incorpora otras modalidades, ya os dije en la unidad pasada que se mezclaban, aunque es casi más narrativo que otra cosa, se mezclan. Identifica una secuencia pasaje descriptiva, que es otra modalidad, y otra dialogada, que es la otra modalidad. Muy fácil, la descriptiva ya la hemos visto, ¿no? Cuando nos describían el cromo, esta parte del final es todo descriptivo, aquí no pasa nada, simplemente te están describiendo cómo es el cromo. Y la dialogada, más fácil todavía de ver, porque es cuando hay guiones, que es cuando habla la gente, ¿verdad? ¿Se pueden dividir la infinidad de números primos? Esto lo dice Ruth o ella, ahora mismo no lo sé. Ruth, creo yo. Por ejemplo, el 13 es 4 por 3 más 1, contestó Ruth. O sea que ahí hay un diálogo. Esas son las 2 partecitas, ¿vale? Sigamos.
12. Solo pasándole la punta de los dedos se dibujaba en él, el guante de béisbol, el perfil de la mano de Ruth. ¿Cómo interpretas esta frase? Pon en común tu respuesta con la de tus compañeros y compañeras. Me parece muy bien porque cada uno puede opinar una cosa. Entonces, que diga su opinión. ¿Qué os dice a vosotros esa frase, esa oración? A mí personalmente, ¿sabéis lo que me dice? Que estaba ya desgastado, la había usado tantísimo él que tenía su perfil, el perfil de sus dedos. O sea, que de todo el uso que le había dado, del cariño que lo tenía. 13. Según la narradora, el cromo de Natsu era una especie de tarjeta de identidad del profesor. Explica en qué sentido. Te lo dice aquí, directamente te lo dice. ¿Por qué era como una tarjeta de identidad? Porque identificaba realmente al profesor. Le identificaba, se sentía identificado con ese jugador. Y siempre la llevaba en el pecho y tal, pues era como el que lleva el carnet, ¿no? 14. Localiza la palabra base en el fragmento y explica su significado. ¿Con qué otras acepciones se utiliza en las siguientes oraciones? Vamos a ver base. Esta vez ya no voy a ChatGPT. Cuando es algo de definiciones, mejor la RAE.es. Base. Está claro que en el texto están hablando de primera base, segunda base del juego del béisbol. ¿Dónde está? Mira, el 5. En el juego del béisbol, cada una de las 4 esquinas del campo que defienden los jugadores. Esa es la acepción que utiliza en el texto. Vamos a ver ahora en las frases que vienen. Esta merluza lleva una base de patata y verdura, la primerita. Una base, una parte de abajo donde se apoya todo lo demás, la base principal, ¿vale? Ya conocías las bases del concurso, cada una de las normas que regulan un sorteo, un concurso. Y eso es, id a la red.es y veis todas las otras letritas, ya hemos hecho 2, os quedan a vosotros 4 para buscarlas aquí. 15. El profesor tiene memoria a corto plazo. Los siguientes verbos tienen que ver con la memoria, con la acción de recordar. Explica los matices de significado que los diferencian y escribe una oración con cada uno. Pues yo realmente sí sé lo que significan, sé utilizarlo, pero el matiz de diferencia no sabría cómo explicarlo. Pues me voy a ChatGPT y le pongo diferencia con ejemplo en las palabras evocar, añorar, memorizar y acordarse. Y me la diferencia perfectamente. Evocar, traer algo a la mente. Y evocar suele ser, mira, con detalle, y te pongo un ejemplo. Añorar, hombre, sí, cuando sientes añoranza es que echas de menos a alguien. Memorizar, ya sabemos lo que hacéis muchas veces malamente. Lo hacéis para los exámenes y sí, hombre, hay cosas que hay que memorizar. Por la unidad 3 que vienen los verbos hay que memorizarlos. Madre mía. Pero otras cosas no, otras cosas hay que intentar razonarlas. Hasta los verbos voy a intentar razonarlo con vosotros, chicuelos y chicuelas. Y acordarse, pues sabéis lo que es cuando te acuerdas espontáneamente, te viene a la memoria algo que necesitas, algo que has perdido. Y ya te digo que ahí en el chat GPT te viene perfecto. Mirad, hasta un resumencito. Y vamos con la última, 16. 4 palabras de la familia léxica de memoria. ¡Hombre! Familia léxica. Digo eso que os acordaréis, ¿no? Del mismo lexema. La misma raíz, palabras que derivan de ahí. Pues memoria, el lexema es memori, porque puedo decir memorión, memori, pues todas que tengan eso. Memorizar, memorias, memorión, todas esas. Pensad vosotras alguna. Vamos, y si vais al diccionario, ya un diccionario en papel, me refiero al ladito de memorizar, te vendrán un montón, ¿vale? Y si no cogéis verbos, memorizaré, memoricé, ¿vale? Bueno, chicuelos y chicuelas, hemos acabado la lectura de la unidad 3. En breve ya os colgaré otras sesiones ya con una, quiero ver lo que es las modalidades textuales que nos faltaban, que va a ser sobre todo exposición y argumentación, y otra, el verbo. Madre mía, qué miedo. No hay que tenerlo miedo, vamos a intentar aprenderlo y hasta razonarlo, ya os digo. Bueno, y luego quedaría uno de ortografía. Chicuelos, chicuelas, hasta la próxima.